de coronavirus, pero lo vamos a hacer desde otro lugar, ¿no? Nos vamos a parar desde otro lugar y vamos a analizar un poco lo que decimos, lo que comunicamos, lo que se dice, lo que se comparte en lo que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Y que genera por ahí mucho temor, mucha inquietud, altera los nervios de los argentinos. Y para entender un poco qué está pasando y cómo tenemos que referirnos a todo esto, estamos en comunicación telefónica con Mario Riorda, que es el director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral. También preside una consultora de comunicación política y lo saludamos. Muchas gracias, Mario, por esta comunicación. ¿Cómo le va, Mario? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día. Buen Un saludo día para ambos. Bueno, Mario, aparte de hablar de pandemia, ustedes también usan el término de infodemia, ¿no es así? Sí, de todo punto de vista. Bueno, creo que esta es la característica inédita de esta pandemia a nivel internacional, porque se le incorpora un elemento que quizás es el más peligroso, sobre todo porque no entendemos ni conocemos fehacientemente de sus efectos, ¿no? Que es la idea de la infodemia, que podríamos entenderlo algo así, como es la expansión de la pandemia producto de una mala información o desinformación. Y esto es interesante porque la desinformación no siempre es malicia, ¿no? Claro. Por ejemplo, entre enero y febrero se crearon aproximadamente 4.000 sitios web nuevos dedicados solamente al coronavirus. Sí. Entre el 3 y el 8% se estima que son maliciosos, su capacidad de daño es importante, pero el resto, vamos a pensar 90, 92, 97%, no necesariamente son malos. Eso no significa que sea correcto el tratamiento o el uso comunicacional que se haga de la pandemia. Claro. ¿Y cómo hacemos nosotros, por ejemplo, los ciudadanos en general, que somos sin dudas partícipes de toda esta infodemia, para evitar contribuir a eso, ¿no? Para ser más cautos, para poder tener mejor control de la información que nos llega y de la que distribuimos? Bueno, hay algunos consejos bien sencillos. Primero, remitirse a medios serios e instalados que tengan reputación a lo largo del tiempo. Sí. Segundo, tratar de no amplificar, sobre todo por el WhatsApp, contenidos anónimos. Nos llegan muchísimos audios particularmente, que no sabemos si son reales y además a qué contexto pertenecen. Entonces, la diseminación descontextualizada, vale decir, sin que nos ubiquen claramente qué significa, es todo un riesgo. No compartir información que no esté chequeada. Fíjense qué interesante, todo esto que digo para el ciudadano, también digo para el periodismo, ¿no? Claro. Porque hay también una tarea que tiene que ver con nunca dejar de pensar en las audiencias y en el vértigo y en la capacidad de ser el primero, ¿sí? O en la potencialidad de tener la primicia. Y por lo tanto hay muchísimo error de comunicación que, vuelvo a insistir, no es un contenido malicioso, pero es un contenido inexacto. Y por otro lado, remitirse a las fuentes oficiales. Se supone que hay como dos tipos de fuentes oficiales a las cuales siempre hay que mirar. Por un lado, los organismos internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que sin duda es el referente para una cuestión que tenga que ver o atañe a una pandemia, y por otro lado, los gobiernos. También, fíjense, qué modo interesante, cada vez que esto representa una responsabilidad para la ciudadanía, también representa una responsabilidad para los medios y en este caso para los gobiernos. Un desafío, ¿no?, para los gobiernos. Totalmente. En estos días estoy viendo un voluntarismo peligroso. Justo hace un ratito en mis redes sociales compartía un ejercicio donde el Comité de Emergencia en Quito le reclamaba al alcalde que no se apure tanto en las decisiones porque ni fueron pensadas o son más severas de lo que seguramente correspondería. Y esto también empieza a pasar, especialmente en los gobiernos subnacionales o los gobiernos locales, en donde hay una especie de competencia donde la política se siente escrutada públicamente para ver qué dirán si no actúo, qué dirán si hago menos cosas de las que están esperando, y genera una competencia desinformativa y quizás con efectos de políticas públicas muy nocivos o por lo menos no del todo comprobados. Mario, ¿cómo evalúa el desempeño comunicacional de Gobierno Nacional en lo que va de estas semanas? Arrancó siendo el vocero un poco Ginés González García, el ministro de Salud, y hoy se nota que se le corrió un poco la escena y hay otras personas que están a cargo de comunicar todo lo que va ocurriendo. ¿Qué visión o qué impresión tiene usted con respecto a esto? Bueno, yo creo que muchos colegas, sobre todo que vienen del mundo de las relaciones públicas, del sector privado, ¿sí?, o del mundo corporativo, siempre insisten con la idea del vocero o vocera única. Me parece que es un error total en la política, porque dada la complejidad, en este caso, de un riesgo
enorme que representa una pandemia, pero además de una crisis asociada, en este caso una crisis económica en la situación argentina, quizás no exista la idea de un vocero único que tenga capacidad discursiva y competencia técnica para poder opinar correctamente de todo. Entonces, Claro. hay ciertas cuestiones que hay que considerar. Primero, no hace falta un vocero único, sino voceros oficiales. ¿Sí? Bien. Puede ser Ginés, puede ser otro ministro, puede ser el presidente, incluso puede ser un invitado que forma parte de un comité de emergencia, ¿sí? Sí. En tanto y en cuanto represente la voz oficial. Sí. Sí es importante que el gobierno legitime e instaure un procedimiento organizacional desde el punto de vista de la comunicación para que la sociedad sepa que una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, de acuerdo al nivel de emergencia, pueda tener información fidedigna por canales oficiales con equidistancia a la totalidad de los medios y de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno, si bien me da la sensación está comunicando adecuadamente, está decidiendo adecuadamente las políticas, no las está comunicando con la prolijidad que la comunicación de riesgo necesita. En el sentido de que hay dispersión en la comunicación, Sí. hay un presidente tentado a salir individualmente a dar entrevistas en exclusiva a ciertos medios, y si la comunicación de riesgo es en sí misma una propia política pública, porque en su definición se intenta generar efectos. ¿Cuál efecto? Que alguien modifique un hábito, modifique un comportamiento, modifique una conducta por un riesgo real, efectivo, que ya se está dando, o por un riesgo potencial que puede darse. Más bien la segunda cuestión es lo que obedece al contexto argentino. Entonces, todo lo que digan las autoridades, especialmente la máxima autoridad de un país, de una provincia, de una ciudad, corresponde que la totalidad de los ciudadanos lo puedan escuchar. Entonces, cuando uno da entrevistas en exclusiva, quita chances a ese derecho ciudadano de informarse o de ser informado en el marco de un riesgo público. Le quería consultar una cosa a propósito de esto también, porque estamos viendo, por un lado, el mensaje y cómo comunican los gobiernos, en este caso el nuestro gobierno argentino, y por otro lado, la respuesta de la gente. ¿Qué está viendo o qué análisis podemos hacer o cómo podemos vincular eso? Porque está pasando en algunos lugares, por ejemplo nosotros acá en Tucumán, que en donde se nota cierta desobediencia, ¿no? La gente como que todavía no logra entender la magnitud de lo que significa esta pandemia. Bueno, ayer el presidente intentó, me parece, empezar a gestionar ese problema de la comunicación de riesgo y el pobre o eficaz efecto de acuerdo a algunas recomendaciones, ¿sí? Muchísimo de la comunicación de riesgo no tiene que ver con la idea de generar un presidente o un gobernador o un intendente o intendenta bueno, agradable, simpático, que controle la situación, sino básicamente que sea creíble. Que sea creíble significa que dé noticias buenas o malas y no caiga en la tentación de mostrar solamente las noticias buenas. Dentro de esas noticias, especialmente las malas, está lo que se llama el poder coercitivo o el poder de aplicación de justicia que tienen los gobiernos en el marco de la comunicación de riesgo, que es penalizar la conducta indebida. Claro. Sí. Entonces, es sumamente importante y por eso vuelvo a insistir, cuando nosotros entendemos que hay una necesidad de comunicar el riesgo, o eventualmente, todavía Argentina en términos sanitarios no está en crisis, pero sin un riesgo potencial elevado, lo que se necesita básicamente es comunicar certezas y que además esas certezas puedan ser creíbles aunque resulten amenazantes. Creíbles que, por ejemplo, si yo incumplo algo que debo hacer, tenga un castigo, tenga una sanción, ¿sí? Fíjense qué interesante que el Estado no llega a sancionar hoy las inconductas, pero ¿saben quiénes la están sancionando con muchísima efectividad? La sociedad, a través de las denuncias de las acciones anónimas que se hacen públicas. Eso es algo fenomenal, que es el poder coercitivo del cual hablo, que insisto, en el marco de una comunicación de riesgo, no se necesita de simpatía, ni de comunicación agradable, ni de montar a la política una especie de pose pública o política estética como se hace en una campaña electoral. Seguro. Lo único que hay que vender, si es que vale la expresión vender, es que la gente entienda, ¿sí?, que hay un riesgo, ¿sí?, que hay una alarma comunitaria del cual yo también soy parte con mi conducta. Una última pregunta le quería consultar a propósito de esto, las denuncias que hace la gente, el uso que hace de las redes sociales y en muchos casos con nombre y apellido, porque llegan los mensajes y la gente rápidamente viraliza. ¿Qué pasa con la estigmatización y cómo manejar eso también? Bueno, la estigmatización en tanto y en cuanto evidencia una inconducta y que sea probada fehacientemente y no sea un proceso que de golpe inculpe a una persona inocente, a mí me parece en este caso que cumple un rol ejemplificador independientemente de los riesgos que pueda acarrear. Es una postura personal, un tanto polémica y bastante al límite de lo políticamente correcto, pero insisto, forma parte de una especie de conciencia colectiva, ¿sí?, que me parece sumamente necesario. Por otro lado, hay ciertos estigmas que hay que empezar a considerar
de boca de todos, de los ciudadanos, de la política, del periodismo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que hay ciertas palabras o ciertos modos que no hay que usar. Por ejemplo, ser sospechoso de, porque pareciera ser que alguien es culpable de portar un virus prohibido y en realidad eso muchas veces, ese estigma, hace que la gente no se acerque a los puestos sanitarios o no se acerque a los hospitales. Claro. Entonces, hay que tener cuidado en la estigmatización o decir, por ejemplo, el virus asiático o virus chino. Este virus no tiene frontera ni tiene procedencia, independientemente de que haya sido originado en algún lado. Entonces, sí corresponde tener cuidado porque las palabras estigmatizan especialmente al portador o quien es víctima de una enfermedad, en este caso del COVID-19. Perfecto, muy bien. Mario, muchas gracias. Gracias, muy claro. Un placer,